Y desde hace algunos programas estamos ampliando los conocimientos en cuanto a uno de los mayores problemas que ha surgido después de la pandemia, que es el consumo de eh, drogas, digamos, ansiolíticos, este, drogas que, bueno, que supuestamente deben ser recetados por un profesional, pero bueno, se tiene acceso fácil en farmacias, y esto ha cambiado radicalmente o intenta ser cambiado a partir de una reglamentación, de una ley, el 31 de agosto. Para tener más precisiones de esto, estamos en comunicación con el doctor, a ver si está, lo veo en línea. Sí, Ricardo Corral, que es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría y bueno, y un amigo ya de la casa con el que hemos conversado varias veces. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Conciencia Saludable. Y bueno, para ampliar un poco esto que venía contando, ¿en qué etapa ahora de esta nueva ley, de esta nueva reglamentación que ha surgido, nos encontramos y cuál es el propósito de la misma? Bueno, acá fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo importante es la difusión de los temas de salud mental, donde la comunidad tiene unas necesidades que no están satisfechas por los requerimientos que tienen de, usted decía, bueno, a partir de la pandemia, pero ya antes de la pandemia, los indicadores de cuadros depresivos y de ansiedad son muy altos. Pensemos que el 30% de la población tiene un riesgo de padecer algún tipo de síntomas ansioso depresivo a lo largo de su vida. Así que es mucha gente. Y una de las cosas que nosotros intentamos eh, comunicar es, y de alguna forma también transmitirle a los funcionarios y a todos los partidos políticos, porque esto se trata de política de Estado, no importa la camiseta, el color de la camiseta del político o del funcionario, sino tomado como una política sanitaria que permita tener acceso a buenos tratamientos, que los hay, para las personas que sufren. Y para eso también hay otro aspecto que es crítico, que tiene que ver con intentar que la comunidad pierda el miedo, que deje de haber ese estigma y el prejuicio por la enfermedad mental. Esto es el tema más importante. Y acá juegan un rol muy importante ustedes, los comunicadores, los periodistas, mensaje a la comunidad, fundamentalmente hablando de temas que a veces no se hablan, que es la pérdida de la salud mental, la depresión. Incluso, bueno, usted sabe que ahora el sábado es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y es una situación que perturba a muchísima gente. La última estadística de la Organización Mundial de la Salud habla de 800.000 suicidios en un año, es decir, en todo el mundo, es una cifra enorme. Además de que más de, digamos, 3 o 4 veces más de intentos de quitarse la vida. Y entonces este tema, que son esos temas que eran tabú, de los cuales no se hablaba, bueno, la idea es justamente ponerlo sobre la mesa porque muchas personas que lo padecen tienen prejuicios para hablar o se sienten estigmatizados. Así que estas son oportunidades para poner el tema sobre la mesa y quizás en su audiencia hay personas que tienen algún sufrimiento, algún padecimiento, alguna enfermedad, o por ejemplo en este caso la enfermedad de depresión, y este mensaje les puede llevar una ayuda para que el objetivo es que sepan que hay resolución de estos temas, hay tratamientos eficaces. Ahora, qué importante lo que usted dice, ¿no? Porque la diferenciación de estábamos en durante décadas, era algo oscuro, algo que no se hablaba, algo que mejor no decirlo porque puede llegar a incentivar, y justamente es lo contrario. Estamos viviendo una época en la que estamos diciendo, a partir también, ¿no?, de la efeméride del Día Mundial, ojo, atención, hay mucha gente que se está suicidando, hay mucha gente que está
deprimida y que es un riesgo que pone en riesgo su propia vida. Sí, y sobre todo que tenemos respuestas para eso. La medicina ha avanzado mucho y tiene respuestas para estas cosas. Entonces, por eso en esta charla que estoy teniendo contigo ahora, en este momento, si alguien nos escucha, que sepa que hay respuesta terapéutica para todas estas cosas que se pueden mejorar y que, en definitiva, una situación que tiene factores de riesgo, como decimos, que son, lamentablemente en Argentina tenemos muchos, porque tiene que ver con problemas económicos, dificultades sociales, la gran crisis social que tiene la Argentina, producto de esta famosa grieta, donde en realidad pasamos a ser, vio que nosotros hablamos mucho que dejamos de ser racistas, entre comillas, dejamos de discriminar por la raza, por la religión, pero discriminamos por los colores políticos, que es algo que debemos cambiar. Todos somos seres humanos, tenemos que respetar al prójimo y respetar si piensa distinto, no por eso es un enemigo. Esto es algo que lamentablemente transcurre mucho en nuestra sociedad y nosotros, tanto los profesionales de la salud como ustedes, que son los comunicadores, tenemos que transmitir ese mensaje a la comunidad, ser más tolerantes, ser más solidarios y que en realidad poder ponernos en los zapatos del otro y comprender y aceptar que el otro puede pensar distinto y no por eso es un enemigo. Y esto es importante porque son factores de riesgo modificables para la depresión. El estrés económico, las dificultades que hay para... nosotros estamos en un momento difícil donde el 40% de la población está bajo la línea de la pobreza. Entonces, esos son todos temas que nosotros tenemos que reclamarle al gobierno del color que sea, acá no se trata de un lado o del otro, que deberían tener una política, digamos, de desarrollo sustentable a lo largo del tiempo, más allá de quien gane las elecciones en un momento y otro. Porque de eso viene la mano lo que es la promoción de la salud, que es el primer elemento fundamental para prevenir enfermedades, promover la salud. Y cuando hablamos de depresión, hay muchas cosas que se saben que hacen bien y que son muy sencillas. Por ejemplo, esto de reducir las tensiones en la sociedad. Por otro lado, el tema de tener una mejor alimentación. Nosotros somos un país que producimos muchísimos alimentos. No es impensado que tengamos personas que no pueden alimentarse adecuadamente, como chicos que pueden estar desnutridos. Eso es algo realmente que no podemos aceptar. De la misma manera que la educación, para los niños y los adolescentes y los jóvenes es muy importante la educación. Son todos llamados factores protectores. Lo mismo que el deporte, la actividad física. Fíjense que son cosas muy simples, que en realidad un Estado tiene que garantizarlo y Argentina tiene de sobras posibilidades de desarrollarlo si tuviéramos un poco una mirada más integrativa y no tanto separatista en el sentido de bueno, unos contra otros. Por eso me meto un poco en esto sin hablar de política, sin hablar de cuestiones partidarias, pero es algo que conmueve a la sociedad y es un factor de riesgo más para aquella persona que está sufriente. Si a eso le sumamos que a todas estas dificultades también hay dificultades de acceso a los tratamientos, estamos más complicados. Pero por eso también doy este mensaje, ¿no? Sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo trabajo hace muchos años en el Hospital Gorda. El Hospital Gorda tiene una guardia permanente, trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si alguien nos escucha en este momento y tiene algún malestar, se siente mal, sepa que puede consultar ahí. Hay excelentes profesionales que lo van a escuchar y que también desmitificar y dejar de lado la cuestión también estigmatizante de los hospitales públicos, donde se atienden a las personas de una manera integral y tratando de ayudarlos. Eso es un mensaje que también quería comunicarles a su audiencia. Claro, porque justamente es muy bueno ese mensaje y que usted llame a la gente, invite a la gente a acercarse al Borda para, bueno, brindarles el comienzo de soluciones o el comienzo de tratamientos, porque justamente hay tanto estigma o prejuicio que, por ejemplo, uno piensa en el Borda y solamente piensa, no sé, en el pabellón de donde están los locos encerrados, y no es así. Bueno,
Eso es muy importante, ese mensaje. El Hospital Borda, por ejemplo, como muchos otros de la ciudad de Buenos Aires, que hay excelentes profesionales, la mayoría salidos de la UBA, que es una universidad de excelencia, profesionales que están muy bien formados, y un prejuicio que hay es que, bueno, el Borda es un lugar donde se encierra la gente, eso es falso. La mayoría de la actividad del hospital, le diría el 90% de la actividad del hospital es ambulatoria, es decir, son personas que van a consultar como podría pasar con esto que estamos diciendo para su audiencia, y hacen un tratamiento en forma ambulatoria, es como ir a un consultorio médico. Y eso lo pueden hacer incluso por guardia, que funciona permanentemente. Por eso el mensaje es ese, ojo, si hay alguien que está desesperado, que se siente mal, no lo dude, vaya al hospital más cercano que tenga. En este caso, yo digo el Borda porque, bueno, yo trabajo ahí hace muchos años, que va a ser atendido, va a ser ayudado. Es importante hacer un diagnóstico, a ver cuál es el problema. A veces los problemas psíquicos son un epifenómeno, digamos, son un resultado de otro tipo de enfermedades. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico. Hay personas que tienen un estado de depresión, de tristeza, pero pueden tener otro tipo de enfermedades. Por eso es importante un diagnóstico preciso, porque hay enfermedades generales, clínicas, que traen también depresión. Por ejemplo, le doy siempre el ejemplo del hipotiroidismo. El hipotiroidismo a veces da depresión. Entonces, si uno hace el diagnóstico adecuado y la persona que cree que está deprimida realmente tiene hipotiroidismo, se resuelve tratando el hipotiroidismo. Claro. Así que fíjense que en realidad lo importante acá es ayudar a la comunidad a que si tiene un problema de salud, no tenga temor, que se acerque. Hay hospitales públicos que son gratuitos. Si tiene su obra social o su prepago, que consulte. Nosotros tenemos una tradición de muy buenos profesionales, sobre todo especializados en psiquiatría, para ayudar a la comunidad. Ahora, usted decía hace un ratito, bueno, los problemas económicos de la Argentina, también mencionó la pandemia, pero haciendo como un análisis más profundo nosotros ya veníamos con, como usted dice, problemas e incremento de problemas de salud mental. Luego viene una pandemia que particularmente la Argentina, es una opinión tal vez personal, a mí, mía, la devastó. Es decir, una cuarentena muy extendida, problemas, la política metida en diferentes cuestiones sanitarias. Cuando empiezan a llegar las vacunas demoradas, la sociedad empieza a volver un poco a la normalidad, crisis económica. Es decir, hay una sumatoria de factores negativos que influyen en la depresión de las personas y, bueno, en esto, en la alerta, en la alarma de que no caigan en situaciones de suicidio, por ejemplo. Entonces, ¿qué balance se hace o qué herramientas hay para que la persona no pierda el ánimo y no se desespere frente a distintos problemas que se le van sucediendo? Bueno, está muy bien el relato que realiza relacionado con, bueno, como que la pandemia y la cuarentena generó más problemas de los que había, obviamente, porque las personas, muchos se quedaron sin trabajo, los chicos no fueron al colegio, hubo una serie de circunstancias que cambiaron los ritmos cotidianos de las personas y muchas personas con enfermedades dejaron de atenderse. Recuerde que hubo momentos más extremos donde las personas dejaron de consultar, los servicios médicos estaban muy saturados y hubo muchas personas con enfermedades que requieren tratamiento o controles continuos y lo dejaron de hacer. Así que eso empeoró todo y eso es algo que nosotros seguimos observando y lo vamos a seguir observando durante mucho tiempo. Ahora, hay un punto muy importante acá para comentar, que de por sí las personas tenemos capacidades adaptativas para resolver las situaciones difíciles y de conflicto. Pero hay un grupo de personas que son más vulnerables o no logran desarrollarlo, esa posibilidad, y son las personas que están más expuestas y más condicionadas y van a tener más predisposición a desarrollar una enfermedad. Una cosa es estar mal por las circunstancias, que uno trata de resolverlas o no y se puede poner mal, y otra cosa es estar enfermo. Entonces, lo que nosotros tenemos que transmitir es que cuando hay una enfermedad mental, no es una cuestión de voluntad, que uno se puede poner mejor, o una cuestión que uno puede adaptarse.
se requiere un tratamiento y por suerte existen. Por suerte existen los tratamientos para mejorar a las personas que tienen estos problemas de pérdida de la salud mental. Es decir, la depresión no es simplemente que me siento mal porque las circunstancias son malas, o porque estuve encerrado o porque perdí el trabajo, porque las personas tienden a adaptarse a eso. Ahora, las personas que tienen predisposición pueden desarrollar una depresión. Bajo estas circunstancias son más vulnerables que otras. Pero hay personas que desarrollan una depresión sin ninguna circunstancia negativa, porque es una enfermedad más del organismo. Pensemos que el cerebro es un órgano más del organismo, que también se enferma. Así como se enferma el hígado, el estómago o los riñones, el cerebro también se enferma. Bueno, la depresión es una enfermedad del cerebro donde requiere un tratamiento. Y como le digo, la buena noticia es que existen tratamientos muy eficaces, que las personas pueden volver a su normalidad y a la funcionalidad, y sobre todo a retomar su vida familiar, social, de amistad, volver a integrarse a la comunidad de la manera más saludable posible. Ahora, usted también nombraba que existen herramientas y la necesidad de consultar al médico y al médico especializado, ¿no? Al médico psiquiatra como lo es usted. Vemos también que hay una tendencia, porque los números así los dicen, los números farmacéuticos lo dicen, que hay un incremento de la venta de antidepresivos, ansiolíticos, bueno, un set de drogas para revertir el ánimo de las personas. Entonces, ¿cuán peligroso es caer en esa automedicación sin una consulta profesional? Bueno, ahí de una manera muy tajante le tengo que decir que tenemos que desaconsejar de una manera absoluta la automedicación. Cualquier sustancia que afecte el sistema nervioso es potencialmente peligrosa. Y en realidad no es que uno toma una medicación porque se sintió un poco mal o porque tuvo un día difícil. En realidad la medicación es un tratamiento para una enfermedad y eso debe ser indicado por un médico. En realidad, lamentablemente lo que usted dice es cierto y no es de ahora, incluso es prepandemia, el tema de la automedicación con psicofármacos. Y eso es algo que lo tenemos que totalmente desaconsejar, que lamentablemente aumentó post-pandemia y con el tema de la cuarentena, aumentó el consumo, pero de una manera, como le digo, totalmente sin ningún control de atención real, concreta y seria. Así que esto es claro, los medicamentos son para tratar enfermedades y deben ser indicados bajo control médico estricto, y más aún los psicofármacos. Fíjense que hablamos mucho, durante mucho tiempo, en pediatría sobre el tema de los antibióticos en los chicos, que no hay que utilizar antibióticos en los chicos, salvo que esté indicado por el pediatra. Bueno, con los psicofármacos pasa lo mismo. No hay que tomar ningún psicofármaco que no esté bajo control y prescripción de un psiquiatra dentro del marco de una estrategia terapéutica, porque además hay otra cosa muy importante para comentar a su audiencia, que muchos de los síntomas psíquicos, como la depresión o la ansiedad, no requieren tratamiento farmacológico. Requieren y se resuelven con una psicoterapia, no cualquier psicoterapia, ¿no? Una psicoterapia cognitivo-conductual que demostró eficacia para mejorar las personas que padecen depresión o ansiedad. Es decir, que una consulta, siempre digo, es primero orientativa y de diagnóstico. Muchas personas que me vienen a consultar no requieren ningún tratamiento, simplemente orientarlos. Los que requieren algún tratamiento, a veces solamente requieren psicoterapia. Pero, como le digo, no cualquier psicoterapia, una psicoterapia que sea efectiva para eso, que la cognitiva-conductual, que por suerte hay muy buenos terapeutas cognitivos conductuales. La Facultad de Psicología de la UBA tiene un excelente equipo de psicólogos cognitivos conductuales que son número uno y están al mejor nivel del mundo. Y recién después, si vemos si realmente la persona tiene un desequilibrio en la química del cerebro, es cuando requiere una medicación. Así que fíjese todos los pasos que hay antes de que alguien tome por su cuenta un medicamento. Una medicación. Y cuando hablo de requiere una medicación y una consulta previa con un médico psiquiatra. Sí, bueno, o un médico que esté capacitado y entrenado en ayudar a la persona que tiene una enfermedad mental. Nosotros, en general, en la Argentina, todo está un poco como especializado, pero bueno,
un clínico o otro médico que esté entrenado podría hacerlo. En general en la Argentina, lo que, digamos, tratamos personas que tienen enfermedades mentales, problemas de salud mental, somos los psiquiatras. Pero bueno, cualquiera lo puede prescribir, pero tiene que estar dentro de una estrategia global, no es cuestión de la pastillita. Digamos, eso hay que desmitificarlo. No es que vengo y le doy una pastillita, no es así. Es un tema mucho más abarcativo, donde implica fortalecer a la persona a través también de la psicoterapia, ver los recursos que tiene individuales para lograr mecanismos adaptativos más saludables, darse cuenta de los recursos que tiene para desarrollarse en mayor plenitud y ver si realmente es necesario o no. Hay enfermedades que requieren tratamiento farmacológico y otras que no. Entonces eso es muy importante señalarlo. No siempre es necesario tomar la pastillita, como se dice, y la pastillita no es una pastillita, es un tratamiento que debería ser tomado de una manera integral. Y además está limitado en el tiempo, por eso que es importante el seguimiento y el control permanente cuando una persona inicia un tratamiento y no discontinuarlo o seguirlo por su lado. Por eso que también, si en su audiencia hay en este momento alguien que esté haciendo un tratamiento, es importante que le diga esto, diga, bueno, mire, siga el control, siga haciendo sus controles y haga una buena evaluación con su médico para ver cómo sigue, no discontinúe el tratamiento, no cambie la dosis por su cuenta, ni tome otra cosa por su cuenta. Es un mensaje muy claro y contundente que quiero dar. Y es importante también eso de el tiempo, ¿no? Un tratamiento por un tiempo determinado, porque si no se cae también en una adicción. Sí, es que todo tiene riesgos de todo tipo. Por eso que cualquier sustancia que afecte al sistema nervioso debe ser tomada con mucho cuidado, y cuando hablo de sustancia hablo en general, porque incluso el alcohol es un problema. Más del 12% de la población mundial, y en la Argentina también, entre el 2 y el 15% tiene problemas serios con el alcohol, o alcoholismo, que es una enfermedad. Entonces eso se compra en el supermercado, no hace falta ninguna indicación médica para comprarlo, una prescripción. Así que eso es otro tema de cuidado y de riesgo, pero mucho menos tomar un psicofármaco que afecte el sistema nervioso, y debe ser un tratamiento, como decía, como es un antibiótico. A nadie se le ocurre tomar un antihipertensivo por su cuenta, o un antibiótico. Debería estar indicado por un médico. Bueno, esto es lo mismo, es un tratamiento médico. Para finalizar, remarcar esto, ¿no? Que, digamos, las cuestiones, los problemas mentales o el ámbito de la salud mental, mejor dicho, está rodeado, parecería ser, de varios estigmas. Hablamos de o prejuicios, ¿no? El prejuicio de que en el Borda el que va a consultar tal vez no sale, o lo que me acaba de decir sobre la automedicación o sobre los tratamientos. Es como que hay que desmistificar muchos mitos y hablar del tema de salud mental. Sí, por eso lo felicito y por eso le decía que un rol muy importante lo llevan ustedes adelante, los comunicadores, los periodistas. Por suerte, están todos muy a la altura de las circunstancias, tomándolo con muchísima seriedad. He tenido me han preguntado varios colegas suyos en todas estas últimas semanas, sobre todo la semana pasada tuvimos un gran evento donde trabajamos mucho con los periodistas para ver cómo tratan los temas de salud mental, con muchísima seriedad, gente realmente muy, muy capaz y muy inteligente. Y esto es algo muy importante para nosotros, porque los médicos llegamos a través de ustedes. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en el ambiente académico, en un congreso, en la facultad, pero el comunicador tiene una labor fundamental, que es que llegue nuestro mensaje a la comunidad, como está haciendo usted en este momento. Bueno, doctor. Por último, la última pregunta es, ¿la ley de la salud mental necesita actualizarse o necesita ponerse mejor en práctica? Bueno, las dos cosas, porque fíjese que todo lo negativo que tenía la ley, que nosotros cuestionamos mucho, debería modificarse, pero a su vez tiene cosas muy positivas, que son las que no se han cumplido. Por ejemplo, el presupuesto en salud, que lamentablemente estamos muy por debajo de lo que se había planteado en la ley. Es decir, que no se cumplió la parte buena, y la parte mala es lo que perjudicó. Bueno, que eso ya es muy público de conocimiento, porque fueron tantos hechos notables que hubo y mediáticos a través de personas conocidas,
que se sabe que, bueno, nos trajo muchos inconvenientes, no a los médicos, sino a la comunidad, que lamentablemente padeció algo que, bueno, nosotros lo advertimos en su momento, antes del 2010 que se promulgara la ley, pero bueno, terminó siendo una ley con mucha ideología y poco conocimiento práctico. Y entonces tiene una visión más ideológica, decimos nosotros, donde con buenas intenciones se terminó perjudicando a la comunidad y dejando desamparadas a las familias. Ese es el punto. Y por otro lado, no se cumplió con lo que hubiéramos querido todos que se cumpla, que es que haya ese presupuesto para la salud mental. Claro. Bueno, perfecto, doctor. Le agradecemos mucho sus palabras, su clase acá que ha brindado a Conciencia Saludable sobre este tema muy bueno. Así que, doctor Ricardo Corral, le queremos agradecer mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero que toda su audiencia le haya llegado el mensaje y si hay alguien que necesita ayuda, sepa que la puede obtener y que no dude en hacer una consulta. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto, doctor. Buenas tardes, que esté muy bien. Bueno, era el doctor Ricardo Corral, que es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras.